tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Feliz principio de semana. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. En Argentina, el gobierno mantendrá la cuarentena obligatoria para minimizar los contagios por el COVID-19, pero flexibilizará el funcionamiento de algunos sectores de la economía para su reactivación. En nuestro segmento En Contexto vamos a revisar los daños que dejará la pandemia del coronavirus, el COVID-19, en la población y también en la economía mundial. El gobierno alemán alivia las medidas de confinamiento por el COVID-19 al autorizar la reapertura de algunos comercios. En Economía 360 le vamos a contar cuáles son estos negocios y que han vuelto a abrir sus puertas. Vamos a entrar de inmediato en materia. El gobierno de Argentina decidió flexibilizar algunas actividades de la economía de este país en medio de la cuarentena ocasionada por el COVID-19. Aunque persiste el confinamiento general obligatorio, el Ejecutivo argentino autorizó la reactivación de varias actividades de la economía y los servicios para que regresen paulatinamente a la normalidad. El reinicio se hace efectivo desde este lunes 20 de abril y estará matizado por la garantía de que debe existir del cumplimiento de las medidas para evitar el contagio del coronavirus. De acuerdo al jefe del gabinete argentino, Santiago Cafiero, la reanudación de las actividades tendrá lugar donde no ha existido manifestación alguna de la pandemia o que llevan más de 14 días desde el último caso que se reportó. Asimismo, los bancos atenderán con un sistema de turnos, los talleres mecánicos. También las ferreterías, veterinarias y farmacias estarán brindando atención. Por su parte, las empresas que se desempeñan en la atención al público, como las prestadoras de telefonía fija o Movilnet, internet, televisión por cable, también se autorizarán a reanudar sus actividades. Y las cadenas agroalimentarias en Cuba se están fortaleciendo mediante la cooperación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Según su informe de esta entidad, los resultados se visibilizan en las cadenas productivas de frijoles, maíz, leche y carne vacuna, así como en el sector de frutas. A través de esta metodología se alcanzarán producciones que van a sustituir importaciones por más de 4.000 toneladas de maíz, 1.600 de frijol, 2.000 de carne y 6 millones de litros de leche. Agrega que esta cooperación ayuda a fortalecer los eslabones de las cadenas alimentarias que así lo requieran. Su aplicación ya había sido exitosa en las empresas cafeteleras de la región oriental y en las producciones que contribuyen al programa de autoabastecimiento municipal. El informe revela que 22.000 personas de 125 cooperativas y 295 entidades públicas se beneficiaron con tecnologías, insumos y también conocimientos. Y en República Dominicana, representantes del Ejecutivo y del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas coordinaron la entrega de suplementos alimenticios para la población. El objetivo de esta estrategia es evitar que haya cuadros de desnutrición en el país caribeño durante la crisis sanitaria por el COVID-19. Con esta entrega de 438.773 libras de suplementos alimenticios, se espera beneficiar a unos 130.000 personas, principalmente niños, adolescentes y embarazadas. Los suplementos serán entregados mediante el programa de protección social Progresando con Solidaridad y por medio de organizaciones locales, especialmente las iglesias. Los alimentos contienen micronutrientes en polvo para fortificar el organismo y subir las defensas frente a esta enfermedad. También contienen elementos para combatir la anemia, la desnutrición en el caso de las embarazadas y la posibilidad de complicaciones durante y después del parto.
Seguimos hablando de República Dominicana porque un grupo de economistas prevén un aumento de la deuda consolidada del país debido a la actual pandemia del COVID-19. El vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Cariaco, afirma que el esfuerzo realizado por el gobierno significará un mayor financiamiento público a los sectores afectados y se traducirá en un incremento de la deuda pública equivalente al 63% del Producto Interno Bruto si la enfermedad se prolonga durante todo el año 2020. En perspectiva, el PIB en dólares estimado por las autoridades gubernamentales es de 91.836 millones de dólares para este mismo año. Y si la deuda asciende a más del 60% del Producto Interno, el monto ascendería a más de 57.800 millones de dólares. Los economistas consideran que las autoridades deben pensar en un gran pacto fiscal que revise la estructura tributaria y la calidad del gasto público, ya que de lo contrario la deuda se podrá tornar insostenible. El Congreso de El Salvador está estudiando una propuesta para restringir en un 40% la importación de lácteos desde otros países centroamericanos mientras dure la crisis sanitaria por el COVID-19. Según la Asociación de Productores de Leche, ProLeche, casi un 75% del mercado informal ha decaído, bajando el precio de la botella. Y en este sentido, el sector ha realizado varias peticiones para regular la importación de estos productos y así proteger la ganadería local que afecta principalmente al sector artesanal de este país. En contraste, la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana se oponen a la medida que analiza la Asamblea salvadoreña. En un comunicado, la entidad centroamericana expresó que de ser aprobada la medida, se atentaría gravemente contra la integración económica regional, además de ser discriminatoria por estar dirigida solo a las importaciones de la región. La empresa china Huawei donó a Uruguay mascarillas quirúrgicas, trajes y también gafas usadas para la protección. Esta información la titula así el portal ruso Sputnik, que tienen en sus pantallas como referencia. Dice que Uruguay recibió una donación de 150.000 mascarillas quirúrgicas, 1.000 tapabocas N95, 1.000 trajes herméticos y 1.000 gafas utilizadas en el combate al COVID-19 de la empresa china de tecnología Huawei. Esto lo informó así el canciller uruguayo Ernesto Talvi. Las gestiones fueron realizadas a través del Consulado de Uruguay en Guangzhou y por la Dirección General de Cooperación Internacional de Cancillería. El Uruguay cuenta con 528 casos confirmados del COVID-19 y 10 decesos por la pandemia. La factura del coronavirus es nuestro tema que vamos a revisar en nuestro segmento En Contexto. Volvemos enseguida. Un estudio elaborado por el periodista Sergio Ferrari con base a datos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el comercio y el desarrollo indica que las consecuencias económicas futuras de la pandemia del coronavirus las pagará la población del hemisferio sur. Detalles a continuación. Desde fines de diciembre hasta ahora, el coronavirus ha golpeado fundamentalmente el hemisferio norte, arrancando en China, devastando parte de Europa y ampliándose mortíferamente hacia Estados Unidos.
Los costos principales serán asumidos por los sectores más desfavorecidos de los países más empobrecidos. Así, lo anticipa la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que en la última semana de marzo definió la necesidad de apoyar a los países en desarrollo con un paquete de 2,5 billones de dólares. De acuerdo al organismo de la ONU, 2/3 de la población mundial viven en países no industrializados y afrontarán un daño económico sin precedentes debido a la pandemia del COVID-19. Se agrega que 2.000 millones de trabajadores, de los cuales más de la mitad está en desempleo, según la Organización Internacional del Trabajo, pertenecen al sector informal, que será el más golpeado por esta crisis. Por otra parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, estima que las pérdidas en ingresos en los países en desarrollo superarán los 220.000 millones de dólares. Antes de la pandemia del COVID-19, organismos internacionales calculaban que 100 millones de personas caerían anualmente en la pobreza, debido fundamentalmente a gastos de salud desmesurados. Todo esto ocurre en medio de una situación de inequidad social, donde solo el 20% de la población vive en las naciones denominadas ricas, pero controlan el 80% de la inversión mundial en salud. Y en este mismo estudio, Sergio Ferrari hace referencia a una propuesta de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, la cual busca hacer frente a la pandemia del COVID-19. Los detalles de esta propuesta a continuación. El periodista Sergio Ferrari, a través de un artículo publicado en el portal web Rebelión, hace referencia a una propuesta de 4 puntos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD, la cual busca hacer frente a este tsunami socioeconómico sanitario mundial que ha provocado el coronavirus COVID-19. El primer punto de la UNCTAD es que $1 billón sean destinados a asegurar la liquidez de los países en desarrollo a través de la reasignación de los derechos especiales de giro existentes en el Fondo Monetario Internacional FMI. El segundo punto plantea que se destinen otro $1 billón a parar inmediatamente los pagos de las deudas nacionales actuales de los países más afectados, permitiendo condonar una porción significativa de esos compromisos. La UNCTAD alega que dicha solicitud es viable poniendo como ejemplo la condonación de la deuda alemana luego de la Segunda Guerra Mundial, que entonces significó la mitad del monto total. En cuanto al tercer punto, el organismo de la ONU indica que se deben destinar $500.000 millones para diseñar una especie de plan Marshall para la recuperación sanitaria, destinados a servicios de salud de emergencia y programas de asistencia relacionados con la contingencia. Y el cuarto punto sugiere establecer políticas de control de capital para restringir el aumento de la salida de flujos del mismo, reducir la falta de liquidez dado el cierre de empresas en los mercados en desarrollo y frenar la caída de los precios de las divisas y activos. El periodista Ferrari agrega que en un contexto de pandemia mundial, las denominadas sanciones o bloqueos criminales por parte de los Estados Unidos agravan la situación de varios países. Por esta razón, señala que las sanciones sectoriales de amplio espectro que sufren países que enfrentan la pandemia del coronavirus, caso puntual como Cuba y Venezuela, deben ser reevaluadas de manera urgente. También la situación aplica para Irán, Corea del Norte o Siria. El experto independiente de Naciones Unidas, Alfred de Zayas, afirma que las sanciones y bloqueos financieros ya han matado a miles de seres humanos mucho antes de la aparición del COVID-19, debilitando los servicios de salud en el grupo de países antes mencionado. Ferrari recuerda que con respecto a Cuba, la Asamblea General de Naciones Unidas ya ha adoptado hasta 27 resoluciones condenando el bloqueo por parte de los Estados Unidos. Finalmente, el periodista indica que ante esta emergencia se refuerza una preocupación y en el peor de los escenarios que las naciones, más fragilizadas y amenazadas paguen injustamente el precio más caro de esta nueva crisis global. Alemania alivia las medidas sobre los sectores económicos, nuestro tema a revisar al regreso de esta segunda pausa.
Alemania autorizó la reapertura de algunos comercios tras registrarse una caída de personas contagiadas con coronavirus, el COVID-19. Le ofrecemos los detalles a continuación. Alemania autorizó este lunes a las tiendas de alimentación, librerías y concesionarios de automóviles del país a abrir sus puertas siempre y cuando su superficie no supere los 800 metros cuadrados. Se trata de la primera etapa de un plan de desconfinamiento elaborado por el gobierno de Angela Merkel junto con los dirigentes de los 16 estados federados del país. Con esta decisión, el Ejecutivo alemán espera estimular una economía que en marzo pasado se contrajo un 1,9% debido al coronavirus, según la proyección común de los principales institutos económicos del país. Asimismo, estiman que la pandemia provocará que el Producto Interno Bruto alemán registre una caída de 9,8% en el segundo trimestre de este 2020. Todo esto sin contar que el virus llevará el desempleo hasta el 5,9% de la población activa, lo que equivale a 2,5 millones de personas. Con más de 14.000 contagios, según los datos del Instituto de Enfermedades Infecciosas, y unos 4.000 decesos, la pandemia del coronavirus en Alemania está bajo control y es manejable, según el ministro de Salud alemán, Jens Spahn. La Unión Europea necesitará de 1,5 millones de euros para recuperarse luego de la pandemia del COVID-19. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, afirmó que para sobrevivir a la crisis es necesario que el bloque reaccione de manera rápida y solidaria. Recordó que el Eurogrupo propuso con anterioridad una ayuda por un valor de más de 500.000 millones de euros, pero ahora lo que se requiere con prontitud es un instrumento común seguido de fondos suficientes y la posibilidad de aprovecharlos. Finalmente se aprueba ese paquete de ayuda económica y además se acordó crear un fondo de recuperación temporal para la ayuda a las economías de la Unión Europea que están afectadas por la pandemia. La Unión Europea registra hasta esta fecha 624.700 contagios y 55.900 fallecidos por coronavirus. El coronavirus, el COVID-19, ha golpeado a los agricultores italianos que no han podido cosechar ni tampoco sembrar. A principios de marzo, cuando comenzó la aplicación de medidas de contención en Italia, algunos dueños de granjas se quedaron sin personal, ya que algunos de sus empleados prefirieron renunciar a trabajar por temor a contagiarse con el virus. Los cultivos están en peligro por la falta de mano de obra, de trabajadores temporales, en general por el personal foráneo. En este contexto, cerca de 350.000 extranjeros trabajan temporalmente cada año en el sector agrícola italiano. La ministra de Agricultura, Teresa Villanova, advirtió que este año faltarían entre 250.000 y 270.000 jornaleros. Por otra parte, los trabajadores del campo han visto disminuir sus ventas, ya que la pandemia es baja, la demanda, quise decir, debido a que los restaurantes y los supermercados están completamente cerrados, por lo que hay menos compradores. Todo esto sin contar que el país atraviesa por una sequía inesperada. La demanda es baja en este momento, considerando que los restaurantes y los mercados están cerrados, por lo que hay menos compradores para nuestros productos. Y luego está el problema de la sequía. No ha llovido durante mucho tiempo. La superficie es árida, especialmente para trigo, por ejemplo, en estos días. El Banco de España estimó una notable caída de la economía española para este mismo año. La entidad financiera pronosticó una caída del Producto Interno Bruto español de entre 6,6 y el 13,6% este mismo año como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Asimismo, calcula que la actividad en España se hundió un 4,7% trimestral solo entre el mes de enero y marzo de este año. El banco además señala que entre los factores que pueden llevar a una recesión está la pronunciada contracción de la demanda interna provocada por la alteración de la actividad económica y la pérdida de puestos de trabajo vinculados a la pandemia. Aquí hay que recordar que la semana pasada el Fondo Monetario Internacional vaticinó que el PIB de la cuarta economía de la zona euro caerá 8% este año a causa del nuevo coronavirus.
Los principales índices de Wall Street registraron caídas este lunes, golpeados por el derrumbe del sector de energía y de los precios del petróleo, lo que acentúa el caos que la pandemia del coronavirus ha desatado en la economía mundial. ExxonMobil Corp y Chevron caían más de un 3% entre los mayores desplomes del índice de acciones referenciales de Dow Jones, mientras que el S&P 500 perdió 1.79% y el índice compuesto Nasdaq bajó 89.41 puntos o 1.03 puntos. Las acciones del sector energético se llevaron la peor parte de las ventas, ya que los datos económicos continuaron mostrando graves daños al crecimiento. Los precios a futuro del petróleo estadounidense de referencia West Texas Intermediate, WTI, se desplomaron este lunes a niveles históricos, llegando incluso a cotizarse por debajo de cero por primera vez en la historia. El WTI para entrega en mayo ha registrado una caída récord, bajando al cierre de la bolsa NYMEX hasta menos de $37.63 por barril, lo que representa una caída de 305.97% tan solo en un día, cayendo en terreno negativo. En ese contexto, los productores de crudo, al ver sus depósitos llenos, se vieron obligados a pagar a los inversores $37.63 para que compren un barril de petróleo con la finalidad de evitar el cierre de los yacimientos. La caída de los precios del petróleo se debe a la crisis de la demanda del petróleo como consecuencia de las medidas de cuarentena tomadas por varios países para detener la propagación de la pandemia del COVID-19. Revisamos en este momento los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este lunes. La relación de WTI, $20.82 el barril, pierde 17.53%. Sumamos Brent de referencia en Europa, $25.71 el barril, y tiene una baja de 9.38%. Y la cesta venezolana, 92.03 yuanes, con una baja de 22.39 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que sigan nuestras redes sociales. A todos muchas gracias y sigan en sintonía de Telesur.